En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todos y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Nuevos modelos operativos para maquiladoras, lo que el CEO, CFO y Contralor deben de saber. Gracias por acompañarnos en Zoom y también a quienes verán la grabación en Incomex TV. Mi nombre es Alberto Serrano, soy ejecutivo del Grupo Vitel y es un placer estar aquí con ustedes. Antes de iniciar, agradecemos especialmente a iExport, a Grant Thornton por su colaboración y apoyo por hacer posible esta sesión. La industria maquiladora de México vive un momento clave. Cambios regulatorios y mayor fiscalización exigen preparación, controles sólidos y estrategias claras para cumplir sin sacrificar rentabilidad. Hoy, más que nunca, anticiparse a los riesgos es fundamental para proteger la operación. En 2025, la recaudación por actos de fiscalización ascendió a más de 49.5% real contra el 2023. Y de enero a mayo de este año, los ingresos tributarios se incrementaron en más de un 8.8%, apoyados por la digitalización, blindaje aduanero y combate a la evasión. Tendencias que presiona a ser más profesionales los controles internos, con énfasis en grandes contribuyentes y sobre todo en comercio exterior. El mensaje es claro, habrá más revisiones y mejores cruces. Para guiarnos, contamos con los especialistas en Gran Torto Tijuana, el contador público Rafael Rubí, Office Manager Partner, y la licenciada Nidia Fajardo, gerente de precios de transferencia. Durante la ponencia pueden enviar sus preguntas con el botón de Q&A en la barra de Zoom. Al finalizar abriremos un espacio para responderlas. Rafael, Nidio, bienvenidas, bienvenidos y adelante. Gracias, Alberto. Gracias a todos los que nos acompañan la tarde de hoy para hablar de un tema que es de mucha índole, pues, especialmente en este año de 2025, que es el año que se ha denominado como el año de la transición del Apple al Safe Harbor. Entonces, esta situación ha venido ya desde la reforma del año 22, cuando el gobierno elimina de las opciones para cumplir en materia de precios de transferencia para las empresas maquiladoras la opción APA, que no era otra cosa más que la opción a través del cual las empresas maquiladoras evitaban que su parent company o su casa matriz tuviese un establecimiento permanente. Entonces, cuando viene esta reforma en el año 2022, pues queda visible únicamente la opción del Safe Harbor, que ya no sería propiamente opción, que es la opción de cumplimiento oficial a través de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que así había venido desde el año 2014, cuando se hizo esta reforma, pero que a través de reglas misceláneas se habilitaba la opción de solicitar un acuerdo de precios anticipado de precios de transferencia a la autoridad. Sin embargo, todo lo que llevó esta carga administrativa por parte de la autoridad llevó al momento en que la autoridad agarra y dice: yo ya no quiero saber nada de los acuerdos anticipados de precios de transferencia, no me interesa sentarme con las empresas a negociar, no me interesa sentarme con con los gobiernos extranjeros en la parte fiscal a negociar las metodologías o lo que voy a ver. Simple y sencillamente voy a habilitar la opción del Safe Harbor, que es una opción que desde el punto de vista de la autoridad dice: son reglas claras, son reglas sencillas, ofrecen certeza jurídica a los contribuyentes que les es aplicable, y a su vez es una regla mundial que es aceptada por todos los países miembros de la OCDE, y simple y sencillamente me evito con conflictos administrativos dentro de mi administración tributaria. Y desde una vez les estoy diciendo que pues la opción se termina en 2022. Aprovechando la coyuntura de las propias disposiciones de ley, hubo quienes solicitaron una segundo APA en aquel periodo para abrir, y la verdad de las cosas es que hasta ahora no hay una metodología publicada, no se ha iniciado un proceso de negociación, se han solicitado informaciones en formatos muy específicos que la autoridad pide,
pero a final de cuentas, lo que la autoridad dice, pues esto se acabó y esta es la nueva realidad. Por ahí había una esperanza, y sigue habiendo una esperanza por parte de los contribuyentes de la industria maquiladora, que pues a lo mejor en septiembre se presenta alguna reforma a la ley en el cual se pueda habilitar una opción distinta al Safe Harbor. La verdad es que el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Incluso hay quienes dicen que o tienen la velita, una segunda velita prendida, que por ahí del mes de diciembre, a través de la regla miscelánea, se vuelve a activar la opción de solicitar el APA. Pero la realidad de las cosas es que la autoridad en este sentido parece ser que ya ha dado cerrojazo y por lo menos no se ve en el corto plazo que la opción del acuerdo anticipado de precios de transferencia vuelva a estar vigente para evitar que su casa matriz no tenga un establecimiento permanente en México. Pero no podemos, y esa es la razón del ser, porque desde hace varios años se empezaron a analizar esquemas adicionales o alternativos en materia del régimen fiscal de la industria maquiladora que permitieran a las maquiladoras seguir operando con un esquema de productividad, de atracción desde el punto de vista de negocios, porque a final de cuentas la realidad es que el Safe Harbor es una metodología que para las empresas no solamente es cara en materia de carga tributaria, sino que en muchos de los casos, un caso muy práctico es que tenemos una maquiladora en Tijuana que a su vez tiene una maquiladora que hace el mismo producto en China y que pertenecen al mismo grupo multinacional. Y resulta que la carga del Safe Harbor hace que la planta establecida en Tijuana pues prácticamente pierda competitividad con la que está en China o con la que está en Malasia, etcétera. Y por eso fue necesario empezar a hablar de otros esquemas, analizar otros esquemas alternativos al régimen de maquila, aprovechando el IMEX y que permitieran operar dentro de un margen de competitividad, incluso interna e internacional en materia tributaria. Eso es lo que Nidia y yo vamos a tratar el día de hoy. Me acompaña Nidia Fajardo, quien es gerente senior del área de precios de transferencia de Grant Thornton México. Ella es miembro de la División de Práctica Nacional, que atiende toda la región norte y occidente de nuestra firma. Nidia tiene amplia experiencia en temas de precios de transferencia en más de 10 años y particularmente en este tema de análisis de modelos operativos alternos al régimen de maquila, pues prácticamente ella le tocó verlo junto con nuestro socio fundador, Fernando Acosta, ya hace prácticamente 4 años, desde que se vino esta reforma. Recuerdo en aquel entonces en medio de la pandemia, Fernando ya traía esta idea. Alguna vez la platicó conmigo, les puedo ser sinceros, yo fui de las primeras personas que le dijo, estás loco, ¿cómo vas a acabar con la industria maquiladora? Y ya cuando viene este cambio en el tema del Safe Harbor, del cumplimiento normativo, pues ya empecé a verla con otros ojos y dice, pues creo que tienes razón, puede jalar. Y después me tocó acompañar a Fernando y a Nidia en exposiciones a clientes de la posibilidad de que analizaran, ver nuevos modelos operativos y prácticamente encontramos la misma resistencia que en mi caso mostré en un principio. Hay que ser sinceros, hay que ser abiertos y hay que decir la verdad. Entonces, porque ahora pues yo soy un defensor de la industria IMES y estoy casado con el sentido de que pues hay que analizar los demás esquemas. No te cases con la máquina pura cuando previamente pues no mostré esa apertura, pero eso me da de cierta manera los elementos para decirles por qué sí puede jalar. No necesariamente los cambios se aplican o les son beneficiosos a todas las empresas. Por eso es importante lo que ni yo vamos a platicar más adelante. Pero no podemos hablar de los nuevos modelos operativos sin entender del por qué estamos llegando a esta parte de los modelos operativos. ¿Cuál sería nuestra agenda el día de hoy? Vamos a hablar de los antecedentes de la maquiladora, vamos a hablar de los nuevos modelos operativos aplicables y vamos a tener una sección de observaciones y expectativas con respecto a la industria. Adelante, Miguel. Los antecedentes de la industria maquiladora.
Posiblemente muchos de ustedes son muy jóvenes y no entenderían la razón del ser del régimen de la industria maquiladora porque la conocieron posiblemente de los años 2000 para acá, cuando ya era prácticamente un régimen específico dentro de la ley de impuestos sobre la renta, sin ser propiamente un régimen fiscal, porque a final de cuentas cumple con la normatividad general de una persona moral como cualquier otra, que tiene ciertos beneficios y ventajas fiscales desde hace muchos años. Pero la industria maquiladora viene a nacer a razón de un hecho histórico que forma parte de la historia de México. Por ahí de los años 40, 50 estuvo vigente un programa bracero firmado entre el gobierno de México y los Estados Unidos, en el cual a través México enviaba trabajadores del campo hacia Estados Unidos y eso mitigaba en la parte económica en México lo que tenía que ver con el desempleo y a su vez México se beneficiaba con el envío de las remesas que enviaban estos trabajadores a México para la subsistencia de sus familias que habían dejado por allá. En 1965, el gobierno de los Estados Unidos, por diversas razones, decide cancelar ese programa bracero y entonces el gobierno mexicano empezó a ver que se empezó a dar un fenómeno en el cual pues muchos braceros empezaron a regresar al país, pero no regresaban ni a Michoacán, Jalisco, Sinaloa, sino que se empezaron a establecer en las fronteras, Baja California, en las fronteras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila. Y entonces el gobierno dijo, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están llegando a la frontera? Porque están llegando sin empleo, y tarde o temprano se va a convertir en un problema socioeconómico, en esas regiones que eran muy tranquilas. Pues quienes son de Tijuana, pues se acordarán que pues Tijuana era completamente distinta al monstruo que es hoy como ciudad. Entonces, el gobierno crea la idea de crear un decreto de maquila. ¿Basado en qué? En las ventajas competitivas que ya existían en ese entonces en la zona. Se crea la zona libre. Entonces, dicen, vamos a crear el decreto de Maquila para fomentar el empleo en las fronteras, en la frontera norte. Vamos a aprovechar las ventajas arancelarias que da el tener la zona libre o la zona franca en la frontera norte. Y a final de cuentas, con eso vamos a traer la inversión. Entonces, el impacto inicial y las maquiladoras dijeron, mira, tú ven, instálate aquí en México, tú no vas a ser un contribuyente para los efectos mexicanos, tú vas a seguir siendo como un ente internacional, un ente del país donde vienes, en Estados Unidos, y simple y sencillamente te voy a crear un régimen fiscal especial en el cual prácticamente la maquiladora no pagaba absolutamente nada de impuestos sobre la renta, incluso yo que soy un poquito más viejo que ustedes o la mayoría de los que están aquí, pues algunas veces me tocó ver por allá cuando yo empecé a ejercer la profesión de los 90s, incluso declaraciones anuales donde maquiladoras hacían, determinaban impuestos, determinaban pérdidas fiscales en el ejercicio. Entonces nace esta evolución y entonces empieza a haber una dinámica en la materia de la exportación en nuestro país. En este sentido, adelante, pues empezaron a haber diferentes programas, ¿no? Entonces, alguna vez ustedes empezaban a hablar de las PITES, de las altas y las exes. Entonces, en los años previos al año 2006, ya había diferentes programas destinados a incentivar las empresas que se dedicaban a la exportación. Entonces, en el año de 1965, como les decía, nace la industria maquiladora, que esto fue a través de un decreto que tenía como objetivo facilitar la exportación para empresas extranjeras y se crea de manera normativa en el 15 de mayo de 1989 el decreto para el fomento y la operación industrial de la industria maquiladora. Es la primera parte que aparece el decreto IMEX, que podríamos decir que es la mamá o el papá de lo que conocemos hoy como el decreto IMEX, ¿no? Posteriormente, en 1985, hay una serie de empresas, inversionistas mexicanos que también se dedicaban a la exportación y que empezaron a presionar al gobierno en el sentido de que les decían, oye, pues si apoyas a la industria maquiladora, ¿y qué pasa con el capital nacional, con la inversión nacional? Y en aquel entonces, pues nace el decreto del PITEX, o más bien las reglas referentes a la PITEX, que no era más que un programa de importación temporal para producir artículos de exportación. La diferencia entre una PITEX y una maquiladora es que la mayoría de las empresas PITEX correspondían a empresas de inversión nacional
Y entonces de esa manera el gobierno crea las reglas de comercio exterior normativas a través de la Secretaría de Economía, aunque aquí dice Secretaría de Economía, en aquel entonces era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI. Entonces, que crea las reglas normativas para regular lo que vendría siendo las PITEX. Posteriormente, en 1999, sobre todo enfocada a lo que ya estaba en México, que eran las empresas manufactureras de automóviles, provoca que el gobierno tenga la necesidad de crear las reglas relativas a las ALTEX, a las empresas altamente exportadoras, para otorgarles beneficios fiscales, administrativos, a empresas con altos volúmenes de exportación. Entonces, esto estaba regulado a través de la ley de impuesto, del impuesto al valor agregado, y las reglas de operación y las reglas específicas en materia de comercio exterior estaban reguladas a través de la SECOFI o la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, ¿por qué se crea este beneficio de la ley del IVA? ¿Por qué? Porque pues recuerdo que en aquel entonces, volviéndome a la etapa donde yo empecé a ejercer la profesión, recuerdo que cuando se llenaban las formotas para solicitar las devoluciones de IVA, había unos cuadritos donde te pedía que manifestaras si eras maquiladora, si eras PITEX, si eras ALTEX o si eras EXEX. Entonces, ¿por qué? Porque en función de lo que tú señalabas era la agilidad con que la autoridad te regresaba los saldos a favor de IVA. En el año 90 también nacen las EXEX, que eran una serie de reglas emitidas por la Secretaría de Economía con programas sectoriales para incentivar a las comercializadoras que promovían la venta de productos creados, fabricados en México. Entonces, como vemos, finalizamos los años 90 con una serie de con un decreto que regulaba la industria maquiladora y una serie de reglas normativas que emitía la Secretaría de Economía o la SECOFI en aquel entonces, más otros beneficios que estaban en el impuesto sobre la renta. Entonces era un merequetengue. Entonces llega el año del 2006 y llega el gobierno del cambio en aquel entonces, y recuerdo muy bien que antes, ya por irse, más bien iba ingresando Felipe Calderón y dice, ¿sabes qué? Traemos un desorden, traemos un montón de normatividad diversa, que una la trae la Secretaría de Economía, otra la trae el SAT, otra la trae la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Traemos distintos criterios, distintos beneficios entre los diferentes sectores exportadores. Traemos un descontrol entre lo que se importa temporalmente por parte de las industrias maquiladoras, y traemos una serie de falta de controles que no sabemos si realmente los beneficios que se están aplicando las maquiladoras, las PITES, las EXES, las ALTES, realmente tengan derecho a acceder a ellos. Y a final de cuentas traemos un problema de regulación y de control en el cumplimiento de estos beneficios. Entonces, el gobierno en el año de 2006 decide eliminar todas esas reglas, eliminar el decreto de fomento de la industria maquiladora y crea el decreto IMEX, que básicamente el decreto IMEX lo que hacía era que fusionaba todos los beneficios y estableció otras reglas en materia normativa y de cumplimiento fiscal y de comercio exterior de la industria maquiladora. Entonces, entre otros los beneficios que crea el decreto IMEX es que permite la importación temporal de mercancías sin pagar el IGI ni el IVA. Está enfocado principalmente a empresas con procesos de transformación, manufactura o reparación. Y entonces introduce lo que hoy es un dolor de cabeza para todas las empresas IMEX. Comex en la mañana tuvo una sesión muy interesante con algo de lo que vamos a mencionar aquí, que es el anexo 24. Aparece el anexo 24, que ahora estamos en una etapa ya en la etapa electrónica y de fiscalización electrónica del anexo 24, para que vean todo lo que ha evolucionado. ¿Para qué crea las medidas de control del anexo 24? Precisamente porque se dieron cuenta que pues por ahí les estaban metiendo unos golesotes el gobierno, porque se supone que eran mercancías de importación temporal para posteriormente regresadas, y no precisamente que se vendieran en territorio nacional, lo cual hacía que la industria nacional estuviera en desventaja, porque
Al no haber reglas específicas de si podías o no vender en el mercado nacional, se empezó a vender en el mercado nacional y entonces pues se vendían cosas en el mercado nacional que después no se les daba el efecto aduanero correspondiente de importación definitiva y eso hacía que los productos que se producían en maquiladoras o a través de las PITEX pues estuvieran con una claro beneficio y ponía a las empresas nacionales en una clara desventaja. Entonces, es cuando nace la regulación de puntos claves en materia de cumplimiento y algo específico. Ya aparecen las obligaciones en materia de precios de transferencia. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Pero a final de cuentas, el IMEX se ha venido perfeccionando. Pues hemos detenido diferentes reformas, adiciones al decreto IMEX, que cada una ha tenido su particularidad y que realmente el objetivo de estas adiciones o adecuaciones al decreto IMEX ha tenido como objeto el control, la regulación, sobre todo en materia de la permanencia de las mercancías. Hay una primera reforma en 2008 que tiene pero con el control de proveedores nacionales. Entonces se incorpora en el IMEX la posibilidad de tener proveedores nacionales a través de los cuales pues los proveedores nacionales podrían venderle sin IVA a las empresas maquiladoras. 2010 hay unas restricciones en materia de transferencias y virtuales. Como les decía, siempre las reformas han sido con el propósito de regular y tapar esos huecos que la propia normatividad tenía y sobre todo cuando la autoridad ya se daba cuenta, pues ya nos metieron goles por aquí. Entonces vienen las restricciones en transferencias virtuales, se establecen los requisitos a cumplir y lo que se debería de informar a la autoridad con respecto a este tipo de transferencias. En 2014 hay una gran reforma en México porque se abroga la ley de impuestos sobre la renta, se emite una nueva ley de impuestos sobre la renta y en el 2014 el decreto IMEX incorpora en México que las maquiladoras deberán imputar como residentes fiscales en México y que para efectos de evitar que su contraparte, su casa matriz, tenga un establecimiento permanente, deberían de cumplir con las reglas relativas que establece el artículo 181 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o bien solicitar formalmente un acuerdo anticipado de precios de transferencia, o bien el cálculo del safe harbor. En 2006 viene otra reforma y viene un control reforzado en materia de inventarios. Se crea el anexo 24, viene lo del anexo 31, ¿a razón de qué? Porque en el 2016, recordarán, llega a México algo que de igual manera causó mucho revuelo en aquel entonces a la industria maquiladora y a la industria IMEX, que era la certificación de IVA. ¿Y por qué el gobierno crea la certificación de IVA? Precisamente por el abuso en la normatividad vigente. Entonces la autoridad dijo, ¿sabes qué? Estoy harto, creo la certificación de IVA, creo regulaciones con respecto al anexo 31 y al anexo 24. ¿Para qué? Para que todo esté amarrado y todo esté concadenado a la certificación de IVA que le voy a dar a las empresas IMEX. Ya en el 2018, viene una última reforma al decreto IMEX en el cual ya se le da la facultad a la autoridad, ya sea entiéndase servicio de administración tributaria, por omisiones en la falta de reportes o la falta de retorno o descargos indebidos, ¿en qué? En lo que viene siendo el anexo 31. Entonces, estas han sido las evoluciones del decreto IMEX. En resumen, el decreto IMEX ha evolucionado de un esquema de fomento industrial que fue como nació. Es decir, la industria maquiladora me conviene, me genera empleos, me genera contribuciones por el pago de salarios, me genera una economía indirecta. ¿Por qué? Por todos los prestadores de servicio, proveeduría local, etcétera. Entonces me conviene tener la maquiladora, me conviene tener a las PITES, me conviene tener a las ALTES, y todas estas se transforman en IMEX y a final de cuentas pasó de ser un decreto que promovía en las empresas de este tipo hacer un decreto que además de promoverlo, porque lo sigue haciendo, una herramienta de control fiscal y además aduanero.
Entonces, ¿por qué me refiero a una herramienta de control fiscal o aduanero? Porque las empresas deben de cumplir con reglas específicas de comercio exterior, porque si no, todo va al IMEX, te cancelo el IMEX. Tengo que cumplir con obligaciones en materia de precios de transferencia, tengo que cumplir con obligaciones de lo que ahora está en revuelo, que es la materialidad, y tengo que cumplir de comprobar la trazabilidad de las operaciones. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué es trazabilidad? Realmente que las operaciones realmente están ocurriendo y que no estés usando algún decreto IMEX, algún permiso IMEX que tengas otorgado para simular operaciones con el beneficio de obtener los beneficios que el propio decreto te brinda. Entonces viene la etapa ya que tiene que ver con la fiscalización. Como les decía, el decreto de fomento de operación de la industria maquiladora que se crea en 1989, pues prácticamente decía que las empresas maquiladoras pues no eran un ente fiscal mexicano, sino que correspondían a una figura extraña que estaba en México, que tenía regulaciones muy específicas en materia fiscal, pero a final de cuentas, como le decía, la maquiladora, realmente había muy pocas que generaban utilidades en México y pagaban impuestos sobre la renta por eso. Y esa es la razón de ser porque todavía existe la mentalidad, sobre todo en el interior, incluso dentro de las propias autoridades fiscales y de comercio exterior, que la maquiladora no paga impuestos, lo cual es una mentira, porque a final de cuentas esto empezó a cambiar por ahí de los años 90. Entonces viene una etapa de fiscalización y regulación en materia de ley de impuesto sobre la renta para las empresas maquiladoras. Por ahí de los 90 no existía una obligación formal de tributación en México. Como les decía, cuando yo recién empecé a trabajar, ejercer la profesión, me tocó ver maquiladoras con markups ceros, incluso que algunas declaraban pérdidas y todavía las aplicaban en los ejercicios siguientes. Las maquiladoras no eran consideradas residentes fiscales en México. Pero por ahí de 1995 y con motivo de la regulación, de la globalización que empezó a tener nuestro país, que se sentó las bases durante el sexenio del gran presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y que le tocó a Ernesto Zedillo en aquel entonces echar a andar durante su primer año de gobierno, nacen las primeras reglas relativas en materia de precios de transferencia para las empresas maquiladoras. ¿Qué eran las reglas? Estas primeras reglas en materia de precios de transferencia, pues no era otra cosa más que les decía a las empresas maquiladoras: vas a tener que hacerme un estudio económico, un estudio de precios de transferencia, que a su vez me lo vas a traer a mí como autoridad, lo vas a someter a mi consideración y nos vamos a sentar a negociar. Y yo, en función de las variables económicas y las variables internacionales, de acuerdo al producto y a tus esquemas y lo demás, te voy a determinar cuál va a ser el margen de utilidad que debes de tener como empresa maquiladora en México. Entonces, en aquel entonces se dio la dinámica en 1995, de los años 90 a los 2000, y en aquel entonces irrumpe por primera vez lo que vendría siendo el Safe Harbor, que en aquel entonces la obligación era solicitar el APA, y a través de reglas misceláneas sale la regla 244, que abría la opción del APA para aquellas maquiladoras medianas o pequeñas que decían: oye, espérame, yo no puedo pagar un estudio de precios de transferencia, que era algo nuevo en la tributación mexicana, y pues resultaba muy caro. Entonces les abre esta posibilidad, y el Safe Harbor en aquel entonces era pagar el 5% sobre la base de activos fijos utilizados en la actividad de maquila. Esto era a través de la regla 244, me recuerdo, de la resolución miscelánea. Entonces, ya en los años 90 y 2000 aparecen juntitos como hermanos que eran el APA y el Safe Harbor. El APA como el mandón que estaba en las disposiciones de ley, y el Safe Harbor que estaba como la opción en reglas misceláneas. Viene una segunda etapa, llega Vicente Fox, y se da cuenta que del 2000 al 2003 el 60% de la industria maquiladora había solicitado APA, se emitieron esas resoluciones, se introducen a esa etapa lo que vendría siendo el retorno de activos, que se conoció como el ROA,
y sale una modificación en las reglas relativas al Safe Harbor, y el Safe Harbor nace en aquel entonces, por lo menos de manera general, como lo conocemos ahora, donde te decía vas a comparar dos bases, me vas a enterar la mayor, que era el 6.5 sobre costos y gastos, y el 6.9 sobre activos fijos. Entonces, la intención del ROA y del por qué se incrementa es porque llegan el gobierno y dice, pues sabes que es que el hecho de que me estés pagando un 6% con base a la solicitud de negociación, pues ya no se me hace tan atractivo a mí como gobierno, porque yo quiero recaudar más y entonces pues te voy a meter lo del ROA, porque recuerdo que era un porcentaje adicional que se subía al markup que la autoridad tú negociabas y te otorgaba, y ya pues ya no era el 6%, ya era el 7%, ¿no? Entonces es cuando nace esto, pero después ahí, en un acercamiento que tiene la industria, y aprovechando que había llegado un gobierno que supone que entendía a los empresarios y todo lo demás, y en una etapa que corresponde a 2003 a 2014. Del 2003 al 2013, en donde recuerdo que un diputado panista se sienta con la industria y IMEX, y a final de cuentas él llega y les dice, "Oh, pues díganme qué es lo que puedo yo hacer por ustedes para ayudarlos, porque pues yo vengo de Tijuana, Baja California, sé lo que es la industria maquiladora, sé lo que representa para un estado como Baja California la industria maquiladora en materia de economía, generación de empleo, generación de empleos indirectos, generación de economía indirecta. Díganme qué puedo hacer yo para ayudarlos. Mira, pues mira, ahorita lo que nos está pegando a nosotros mucho es China, porque fue cuando emergió China como potencia económica que muchas empresas maquiladoras empezaron a migrar de Baja California o de México hacia China, porque China ofrecía incentivos muy similares a los que estaban previos a la etapa mexicana de lo del APA. Entonces está habiendo mucha migración hacia Oriente. Entonces la industria en negociación con este diputado le dice, pues sabes que quítanoslo del APA. Eso va a hacer que nosotros tengamos la posibilidad de tener una mejor ventaja competitiva. Entonces les dice, ¿qué alternativa ofrecen ustedes? Pues mira, con que nosotros tengamos la posibilidad de nada más establecer un estudio de precios de transferencia, y eso pues, y que no lo sometamos a la autoridad, y que tengamos la utilidad que conforme a lo que nos marca el estudio de precios de transferencia, con eso nos ayudas y nos incentivas para hacerle frente a algo que era inevitable, el crecimiento, la explosión económica que tuvo China, ¿no? Entonces, en aquel entonces, hubo un periodo de 10 años, del 2000 al 2013, donde no estuvieron ni presentes ni el APA ni el Safe Harbor. Entonces comenzó una presión internacional por parte de la DOCDE, donde le empezaron a decir al gobierno mexicano, oye, traes un tema con las empresas maquiladoras, traes un tema con las empresas de maquiladora en materia de precios de transferencias, en materia de impuestos, que necesitas empezar a regular. Entonces viene el año del 2014 al 2021, donde regresa el PRI al gobierno y llegan y dicen, miran, estos panistas vinieron y algo que ya lo traíamos tan controladito y lo traíamos tan bien a como lo estaba pidiendo la OCDE conforme a la globalización en la que México está incluido, pues vamos a regresar a los temas de APA y de Safe Harbor, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque lo que decía en un principio, lo que es mundialmente aceptado, sin regulación, sin problemas por parte de los demás gobiernos, era el Safe Harbor. Se emite la ley la nueva ley de impuestos sobre la renta, se establece como obligación para cumplir de las maquiladoras y evitar que su casa matriz, su para compati tenga un establecimiento permanente, la obligación de cumplir con la elaboración de un Safe Harbor, y se habilitó la opción del APA. Entonces es donde se vino la mezcolanza que conocemos hasta hoy. ¿Por qué? Porque los que tuvimos en etapa de los primeros APAs, pues pensábamos que iba a ser un esquema muy similar, en donde la autoridad se iba a sentar con las empresas, se iba a negociar un markup justo en función de su cuestión económica, financiera y su cuestión del grupo al que pertenecía a nivel mundial. Pues realmente no fue así. Se, se recibieron las solicitudes, hubo un silencio por parte de la autoridad de años, esa es la verdad de las cosas,
Por ahí ya cuando se iban los del gobierno dijeron, ay, caray, traemos un tema pendiente que se llama NAPAS. Y empezaron a, enfocándose, les decía, pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa tan fea de Efesio que se llama FastTrack. Entonces, hago una metodología general y la aplico para todos. Y entonces hubo una emisión de resoluciones por parte de APA donde daban márgenes de utilidad del 14%, 15%, 12%. Entonces las maquiladoras dijeron, oye, pues sabes que para todo el caso, pues mejor hubiera hecho el safe harbor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se les hizo un merequetengue en ese sentido. ¿Por qué? Lo que me ha tocado ver y a Nidia le ha tocado en conversaciones que hemos tenido con la Administración General de Precios de Transferencia Nacional de México, es pues prácticamente dicen, ¿sabes qué? Es que es demasiado trabajo, no tenemos gente y a final de cuentas fue lo que se nos ocurrió para poder sacar el montón de pendientes que teníamos. Entonces, pasa esta etapa, se van los del PRI, llegan los de Morena, y los de Morena que dijeron, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta nada de esto, voy a seguir aplicando las reglas de las metodologías del Fast Track para lo que me toca todavía resolver, pero pues ya voy a eliminar la opción del APA. Entonces, a final de cuentas, ahí en 2022 en adelante, viene esta reforma donde se elimina por completo la obligación del APA, perdón, la opción del APA, dice de aquí en adelante puro safe harbor, y así me vengas a llorar, y vengas con el Index, y vengas con el Comex, y vengas con la Concamín, y con la Canacintra, y con lo que tú quieras, pero yo ya no voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque tú has tenido muchos años beneficios fiscales, tú muchos años no me has pagado impuesto que te correspondería, y a final de cuentas, pues ahora me vas a aplicar el safe harbor. Como decía, hay quienes todavía tienen una velita encendida que piensan que a través del paquete económico que se presenta en septiembre pueda salir algo relativo a que active el app otra vez. Y hay otros que tienen esa velita encendida más una adicional que dice, ¿sabes qué? No lo van a sacar como reforma de ley o como un beneficio en la ley de ingresos, sino que a lo mejor lo van a sacar a través de regla miscelánea como estaba antes. La verdad de las cosas es que se ha hecho un gran debate en el sentido de la competitividad de la industria maquiladora. Entonces, ¿qué es lo que ellos han dicho? Pues no, mira, es que perdemos competitividad con China y con la India y todo lo demás. Entonces, el gobierno respondió, mira, China ya está, China ya no le interesa lo que todavía está acá. A lo mejor lo que tiene que ver con India y el resto de Asia puede ser, pero a final de cuentas, nosotros tenemos la ventaja competitiva de qué? Pues de que tenemos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y aparte tenemos la ventaja competitiva de que estamos abajito de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. El 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Esa es la razón del ser, del por qué estamos tan pendientes de lo que escribe el señor Trump, de lo que dice el señor Trump con respecto a la política económica de los Estados Unidos y que permea sobre todo a nosotros en lo particular. Y sobre todo que ya en términos de política, pues siempre Estados Unidos, hemos dependido de los Estados Unidos y no se diga de la parte económica. Entonces, esta es la parte que yo quería comentarles de antecedentes para que vean del por qué estamos hablando a lo que estamos acá. Entonces, ¿qué es la operación de maquila? Pues el artículo 181 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice básicamente que son aquellas, la operación de maquila es la transformación de mercancías suministradas por un residente en el extranjero, el cual está establecido en un contrato por servicios de maquila que se importa temporalmente para realizarle un proceso productivo e inmediatamente regresarlo al extranjero. Entonces, pero adicionalmente se dice, la totalidad de tus ingresos que vas a tener con motivo de tu decreto deben de prevenir de la operación de maquila. Entonces, sí vas a poder incorporar algunas mercancías nacionales y todo lo demás, pero a final de cuentas deberán de incorporarse a los productos que tú estás importando de manera transformada. Entonces, ¿cómo los vas a transformar? Los vas a transformar con maquinaria y equipo que sea propiedad del residente en el extranjero y que vas a importar de manera temporal.
Pero además te voy a poner una regulación que para realmente seas maquiladora y que lo que se conoce como maquila pura, pues vas a tener que tener por lo menos el 30% de maquinaria y equipo utilizado que sea propiedad del residente en el extranjero, que fue cuando se dio la regla del 70-30 y que también en aquel entonces causó revuelo en la industria porque pues allá andaban haciéndose los cálculos si realmente estabas en el 70-30 de la regla dichosa. Entonces, como ven, la historia de la fiscalización de la industria maquiladora pues ha tenido diferentes etapas. Una etapa donde la industria no paga, luego viene una regulación como de montaña, aparece el APA, aparece el Safe Harbor, se modifica el APA, el Safe Harbor por términos del ROA y de los porcentajes del Safe Harbor. Después hay un impasse donde desaparecen estos dos hermanitos, como les decía, y luego vuelven a aparecer los hermanitos, pero ahora volteados, donde el Safe Harbor ahora es el hermano mayor y el APA es como el adoptado, ¿no? Entonces viene otra etapa donde dicen, sabes que pues ya no queremos al adoptado y nada más se queda el hermano mayor con toda la herencia de lo que vendría siendo los beneficios en materia del decreto IMEX, en materia de cumplimiento fiscal para que la casa matriz, la parent company, no tenga un establecimiento permanente. Entonces, como vemos, tenemos una industria que es compleja en materia tributaria, porque sí lo es algo que yo les digo a mis socios en la Ciudad de México, a mis compañeros en la Ciudad de México, que de repente ellos piensan, pues maquiladora está bien fácil. Realmente no es así. La industria maquiladora es un régimen especial. ¿Por qué? Porque trae cuestiones de comercio exterior implícitas, trae cuestiones de precios de transferencia implícitas y trae cuestiones en materia fiscal implícitas. Realmente el régimen fiscal de industria maquiladora es complejo por la regulación y el cumplimiento que se tiene que dar. Entonces, ¿por qué la necesidad de que muchas empresas empezaron a hablar de construir modelos sólidos y diferentes para no depender del esquema maquiladora? Precisamente es para mantener la competitividad económica y de competencia, incluso interna como la externa en materia económica. Y esa es la razón del ser, del por qué vamos a analizar los nuevos modelos operativos. Y aquí le cedo la palabra a la experta en los nuevos modelos operativos. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todos. Pues sí, siguiendo lo que dice Rafael, creo que lo más importante para nosotros al tener que exponer este tipo de opciones es entender de dónde venimos, cómo empezamos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces vemos todos estos programas IMEX y pre-IMEX que empiezan como beneficios que son otorgados para aumentar la inversión extranjera en México y que estos beneficios, conforme han pasado los años, incluso las décadas, cada vez han sido más regulados, cada vez incluso hasta cierto punto han sido más restrictivos, o sea, incluso restringidos y restrictivos, ¿no? Entonces vemos que una maquiladora, si bien hace un par de décadas esté en México con todos los beneficios, con todas las facilidades, con incluso funciones bastante sencillas, conforme han pasado los años, se han dificultado. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los nuevos modelos? ¿No? En su momento, Rafael ya nos dio lo que es la actual definición de una maquiladora conforme se fue desarrollando durante estos años, ¿no? Entonces, la maquiladora en México se conoce como una empresa que ensambla, que manufactura, que procesa o que repara materiales temporalmente importados por el país receptor para su eventual exportación de regreso a su corporativo. Es lo que nosotros lo conocemos actualmente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cuando muchas, incluso personas tanto en México como en otros países quieren entender que es la maquiladora, en su momento lo entienden como una empresa manufacturera, pero nosotros sabemos que no es tan sencillo así, ¿no? Bien, una empresa manufacturera regular como una maquiladora pueden estar haciendo el mismo producto, pero sus funciones, sus activos y sus riesgos son bastante diferentes, ¿no? Entonces, la maquiladora en México la conocemos como un servicio estratégico en el que una empresa asume parcialmente, total o parcialmente el ensamblaje, la manufactura, los productos, utiliza materias primas que son importados temporalmente, que son propiedad del extranjero o de su corporativo, con el objetivo de regresar ese producto terminado a diferentes países, ¿no? Dependiendo de qué país se trate, pero pues bien dijo Rafa, ¿no?
siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, muchos de nuestras maquiladoras trabajan directamente para Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas empresas por muchos años han trabajado bajo ciertos programas, en este caso el programa IMEX que otorga de manera exclusiva es algún tipo de exención o otro tipo de beneficios, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que pasó con todo lo que nos acaba de comentar Rafa, ¿no? Empiezan estas restricciones o opciones limitadas que le dan a la maquiladora que han sido muy diferentes años anterior. Por un tiempo, Rafael creo que lo mencionó que ese periodo del 2003 a 2013 se conocía como la época dorada porque al momento de que una empresa tenía que cumplir con un estudio de precios de transferencia, pues su obligación era tenerlo, su obligación era tenerlo y tenerlo ahí en sus archivos y la autoridad en muy pocas ocasiones se los revisa. Ustedes saben que hay muchas obligaciones con las cuales todas las empresas tienen que cumplir, pero la autoridad se ha visto limitada al momento de poder revisarlas todas, ¿no? Y esto, pero pues conforme vamos avanzando en los años, conforme el desarrollo exponencial de tecnologías, vemos que ya las autoridades fiscales tienen más control y mayor posibilidad de revisarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de cómo surgen este interés en nuevos modelos operativos para maquiladoras? Estos modelos en realidad los van a ver y van a decir, ay, pues esos modelos claro que ya existen, pero pues para las maquiladoras que por tantos años o tantas décadas han trabajado de cierta manera, llega este tema del Safe Harbor como única opción. Si bien es un tema de precios de transferencia, pues ven que les afecta de manera importante en lo que son sus utilidades. Por mucho tiempo, estas maquiladoras, bajo los análisis de precios de transferencia, que eran completamente válidos, podrían estar manejando márgenes más bajos porque, repito, no son las mismas funciones, no son los mismos riesgos, no son los mismos activos que una empresa manufacturera común y corriente. Al contrario, son más limitados. Básicamente ellos hacen lo que su corporativo les dice y al momento de hacer un análisis de precios de transferencia decíamos, pues es una empresa de mano de obra, entonces hay muchas cosas que no tienen que asumir ellos en cuanto a, nuevamente, funciones, activos y riesgos. Entonces, un margen de 3%, de 4% era completamente aceptable. Llega el proceso de los APAs. Desde los APAs hay empresas que ya no están muy de acuerdo con las resoluciones que les dio el SAT. Llega el tema del Safe Harbor ya como una única opción para de las empresas para cumplir con las regulaciones en materia de precio y transferencia y detona todo este interés, ¿no? Entonces, ya las maquiladoras empezaron a ver que el Safe Harbor pues resulta una opción muchísimo más costosa e inviable para muchas. El SAT sí ha endurecido lo que es la fiscalización de empresas que tienen el régimen de maquiladora, no solo en su cumplimiento de Safe Harbor, sino también en lo que es la trazabilidad de sus operaciones. Y adicionalmente, la aplicación de Safe Harbor no te exime del cumplimiento de precios de transferencia en otras áreas. ¿A esto qué me refiero? Si bien el Safe Harbor te cubren en el tema de las operaciones, de la operación de maquila con tu parte relacionada. Si tienes otro tipo de operaciones, aún así tienes que cumplir con tu estudio de precios de transferencia. Entonces, así se origina esta nueva realidad donde las empresas empezaron a preguntar, ok, pues ahora qué opciones tengo. Por tantos años nosotros trabajamos de manera muy cómoda, en donde el corporativo estaba muy feliz con los beneficios que se daban aquí en las empresas maquiladoras y ahora suceden todos estos cambios. El tema del APA se dio menos de 10 años antes de que decidieran que siempre no, vámonos por la opción más costosa y el interés es por este tema. Es para ver cuáles son los enfoques prácticos y defendibles para sostener estas operaciones y qué manera hay de, como maquiladora, hacer la transición a estos modelos para quedarnos a lo mejor lo más cercano posible en ciertas actividades, pero a lo mejor no estar pues pagando altos márgenes de utilidades que terminan siendo en impuestos muchísimo más elevados. Entonces, cuando hablamos de los modelos operativos, hemos tratado de resumir estos modelos en tres tipos de modelos. De estos modelos hay muchas variantes, hay muchas que incluyen incluso diferentes actividades, hay por ahí algunos que incluyen el tema de pura distribución, pero hemos tratado de definirlos en estas tres maneras que los van a reconocer de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, maquiladora
ya no la sabemos. Es una maquiladora. Aquí ponemos el ejemplo de una que tiene su corporativo en Estados Unidos. Vemos que la parte relacionada en el extranjero es quien proporciona no solo las instrucciones específicas y detalladas en su contrato, sino también el inventario y la maquinaria y equipo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la maquiladora? Recibe ese inventario que no es de su propiedad, que está bajo en consignación, recibe este activo fijo también en consignación, hace el proceso, exporta ese producto y si cuentan con su certificación de IVA, pues pueden ahí eximir el pago del IVA. Y lo que en realidad ellos facturan a su corporativo es un servicio, no es una compra y venta, es un servicio por la naturaleza de las transacciones de una maquiladora, ¿no? ¿Cuáles son los detalles generales? Cuentan con un programa IMEX, todo lo que es la importación, lo que es maquinaria, equipo, inventario, herramienta, entre otros, son de manera temporal. Se exporta el inventario, nuevamente la maquinaria y equipo está en consignación. ¿Y cómo cumple en materia de precio de transferencia? Únicamente hoy en día tiene la opción de Safe Harbor. Repito, regresando un poquito a lo que comentó Rafa, sabemos que hay maquiladoras que todavía no tienen resolución de ciertos acuerdos de precios anticipados, pero por hoy ya no se puede solicitar a partir del 2025. Ahora sí que todas las maquiladoras tienen que cumplir con el Safe Harbor y así será hasta nuevo aviso de parte de las autoridades, ¿no? Vamos a ver lo que es con la manufacturera de contrato, que es un modelo que les empezó a interesar a las maquiladoras por las similitudes que podrían ver con cómo actualmente funciona, ¿no? Entonces vemos un poquito similitudes en lo que es el tema de inventarios, vemos un poquito de similitudes en el tema de que se factura un servicio versus una compra y venta, pero aquí el detalle principal es que en este caso, la manufacturera de contrato es dueña de su activo fijo, a diferencia de lo que suele pasar con lo que son las maquiladoras. Ellos son dueños de su activo fijo, están en sus libros mexicanos y lo que se encargan de hacer es básicamente decir, ok, pues mira, yo recibo órdenes, yo como una manufacturera, yo recibo órdenes, tú me dices qué necesitas que haga con tu producto. Yo lo recibo, aún lo puedo recibir de manera temporal, como importación temporal. Eso sí implica un poquito más de controles adicionales de inventario. Los exporto nuevamente el producto terminado, semi-terminado. Yo soy dueño de la maquinaria de equipo. Puedo recibir órdenes de distintos clientes. Igual, y de esta manera ya factura un servicio, ¿no? Entonces aquí regresándome un poquito, podemos ver que incluso podemos ver la posibilidad de que hubiese tanto proveedores terceros independientes como clientes que son terceros independientes, incluso aquí mismo de manera nacional, que es algo que sabemos que está restringido con la figura de la maquiladora, ¿no? Y para temas de precios de transferencia, ¿cómo cumple? Nos regresamos al estudio de precios de transferencia que por muchos años la maquiladora gozó de este beneficio y donde podrían argumentar incluso márgenes de utilidad un poquito más bajo, siempre que estuvieran en los rangos del mercado en el que están laborando, ¿no? Y ya como último, pues ahora sí que la más conocida, la manufacturera común y corriente, la manufacturera que es un poquito más independiente de cualquier otro corporativo. Ellos asumen una gran cantidad de funciones que las maquiladoras no tienen que asumir. Ellos asumen una gran cantidad de riesgos que la maquiladora no tiene que asumir. Y es ahora sí que el extremo un poquito de lo que es la maquiladora, ¿no? Entonces aquí la conocemos que es bastante sencillo. La principal, lo que más les suele eh, preocupar a maquiladoras que a lo mejor están viendo irse al tema de una manufacturera es que ya no pueden estar facturando un servicio, ¿no? Una manufacturera usualmente vemos que lo que hace es compra el inventario, materia prima o producto semiterminado y vende el inventario, producto terminado o semiterminado también, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. Entonces esta es una manufacturera regular. Usualmente la vemos que funciona de una manera muy independiente. Puede seguir con los beneficios de su programa IMEX, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones.
pero sí implica un control muchísimo más detallado de sus inventarios y aquí es donde ya tienen que invertir un poquito más de tiempo para determinar lo que son los precios de venta versus antes que era nomás ver cuáles eran mis costos, mis gastos y implementar un margen de utilidad para yo cobrarle a mi cliente, ¿no? Igualmente puede recibir órdenes de distintos clientes, se manufactura según esas especificaciones, puede tener transacciones importantes locales y comparten no relacionadas y de igual manera que la manufactura de contrato ya no tiene que apegarse a lo que es el safe harbor, sino puede cumplir en materia de precios de transferencias mediante un estudio de precios de transferencia como anteriormente lo hacía, ¿no? Entonces, estos modelos, nuevamente ustedes los van a reconocer, son modelos que ya existen. Es simplemente el tema cuando empezó este interés de las maquiladoras a ver qué otras opciones tenían, porque el tema del safe harbor sí les pegaba pues bastante fuerte, es ver cómo una empresa puede hacer esa transición a cualquiera de estos modelos, tratando de mantener ciertas características con las que ya cumplen, tanto por conveniencia de la maquiladora como porque así lo necesita su corporativo. Recordemos todos ustedes que están involucrados en maquiladoras, que trabajan en maquiladoras, saben que no pueden tomar decisiones tan independientes sin poder consultar a su corporativo. Entonces, al fin y al cabo, ellos son los que van a tener la palabra final, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que pues tomar en cuenta, ¿no? Al momento de una transacción, ¿no? Suena a lo mejor para muchos como, ok, pues sabes que sí hay opciones para facilitarme la vida y para también ya salirme del esquema de Safe Harbor que para nosotros termina siendo una opción muy cara y que me corporativo le termina siendo una opción mucho más cara de lo que estaba esperando cuando se fundó la maquiladora, que si fue hace 5, 10, 20, 30 años. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿No? Al salirse del esquema de maquiladora pura, pues aún así tienes que cumplir con ciertas regulaciones en materia de precios de transferencia, según lo que dicta la ISR mediante el estudio, ¿no? Pero sí se debe de considerar que ya la empresa se va a analizar de forma diferente, ¿no? Cambian los activos, cambian las funciones, cambian los riesgos y la empresa tiene que asumir responsabilidades adicionales y considerar ciertos beneficios que al salirse de este esquema también pudieran perderse, ¿no? Entonces, no todos son beneficios, siempre vemos los pros y los contras de cada una de estas opciones, ¿no? Entonces, ¿cuál ¿cuál es el enfoque principal de una transición, no? ¿Cuál es lo que dicen, ok, cuál es el paso principal que tenemos que hacer? Mira, aquí me va a ayudar un poquito Rafael a detallar estos temas. Vemos que para que una empresa pueda hacer la transición, sobre todo una manufacturera de contrato, pero posiblemente una manufacturera regular, es que los activos que antes eran propiedad del residente en el extranjero ya tienen que ser propiedad de la empresa mexicana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los que muchos buscan hacer para poder lograr su transición? Es formalizar esa adquisición, actualizar los contratos de documentación y esto sin tratar de mover o llamar mucho la atención de la autoridad siempre que se sigan cumpliendo con estos requisitos aduaneros, ¿no? Entonces, sí, Rafael nos va a ayudar un poquito con las formalidades de este tema de los activos para que para que vean todas las consideraciones que se deben de llevar a cabo en este tipo de proyectos. Ahí estás en mute, Rafael. La primera formalidad es convencer al corporativo. O convencer al encargado del área de finanzas local, o al contralor local, ¿no? Que pues la primera vez, como les decía, la primera reacción cuando llegas y les dices a alguien, tu opción es que dejes de ser maquilador, lo primero que se viene a la mente, pierdo de beneficios, ¿no? Esto hablando en términos de lo que viene siendo el equipo local o el equipo directivo local. Voy a perder beneficios, como vienes y me dices que voy a dejar de maquilador, espérate, tranquilo. Te estoy pidiendo que dejes un esquema de operación sin dejar el IMEX, que a final de cuentas, aquí lo que hay que aclarar y dejar muy claro desde un principio antes de entrar a las formalidades es que el IMEX continúa. Entonces, ¿qué significa? Independientemente del análisis que tú hagas de los esquemas de operación, es tener presente que no vas a perder el IMEX y por consiguiente vas a seguir accediendo a los temas de los beneficios de certificación y todo lo relacionado en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces ese es el primer detalle. Segundo detalle,
Antes de cualquier modelo, decir, sabes que ya voy a dejar de ser maquiladora, se tiene que hacer un análisis. Porque en la experiencia, tanto Nidia como yo, en el diagnóstico previo, antes de acompañar a las empresas en un proceso de modificación de su esquema de operación, es primero hay que hacer un análisis, a ver realmente los efectos, ¿te conviene o no te conviene? Entonces, ¿te conviene cambiar o no te conviene cambiar? Es cierto, la regulación del Safe Harbor es costosa, pero ya me diste el impacto que tiene en tu determinación fiscal o en tu carga fiscal, el que ya vas a dejar de acceder al beneficio de la deducción de las prestaciones adicionales de previsión social. Oye, pero Rafa, para efectos del Safe Harbor, el decreto de beneficios de prestaciones exentas o la deducción adicional realmente es meramente representativo, pues porque juega, a final de cuentas determinas la base con la base que te da más. Es cierto, juega y nomás puede ser un dato informativo, pero a la hora que ya corran los resultados en una manufacturera, y que pues realmente ya no deduces el 100% de esa manera y deduces el 47, el 53, hay un efecto en la determinación del resultado fiscal anual y por consecuencia también hay un efecto en la determinación del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales del ejercicio que siguen de los que siguen. Entonces se tiene que hacer, para empezar, un análisis donde veas este impacto, porque me ha tocado ver procesos que hicieron otros asesores, otras firmas, y en donde llegan, ¿sabes qué? Es que nos vendieron la idea de que pues esto era la panacea, y lo que nosotros les decimos, oye, hiciste un diagnóstico previo para ver si se convenía o convenía, y ahora tengo al corporativo encima de mí con presionándome y preguntándome que hace un año pagábamos $1 millón de impuesto sobre la renta, y ahora estás pagando $2 millones. ¿Cuál fue el beneficio de que te hayas cambiado? Entonces, realmente primero hay que hacer un análisis previo, económico, fiscal y de finanzas, si realmente te conviene moverte a un esquema de contract o a un esquema de full. Entonces, ese es el primero de los detalles. Siguiente paso, algo que también es como en complicación y que vemos, lo primero que piensan muchos corporativos, hay que decirlo con sinceridad, ¿cómo? Tengo que pasar la transferencia de la maquinaria en México cuando yo estoy viendo las cuestiones políticas en México que van más destinadas a que México sea el nuevo Venezuela. Entonces, me hace pensar mucho el que esta opción sea una opción viable para mí como operación, como corporativo multinacional. Dos, que dicen, oye, luego está lo del tema de la reforma judicial, pues no, definitivamente no es una opción. Esas son de las primeras consecuencias que empiezas a ver cuando les planteas la posibilidad de un esquema diferente y te dicen, sabes que pues vamos a analizar algo diferente que no sea el safe harbor, ¿no? Entonces, dentro de las formalidades que se tienen que hacer, más que nada tiene que haber un contrato de compraventa de maquinaria y equipo con fecha cierta. ¿Por qué con fecha cierta? Porque la autoridad te lo va a cuestionar. Te va a cuestionar la materialidad y la manera en que la autoridad le va a decir, sabes, que pues nada más dime qué se realizó y la forma en que yo tengo la manera de por lo menos darle, creerte que es una operación que se está realizando con una razón, pues que haya una fecha fiesta en el contrato. Entonces, que haga el documento realmente se haga la transferencia de la maquinaria y equipo que se utiliza en el proceso de maquila y que ahora va a ser propiedad de la entidad mexicana, antes maquiladora, ¿no? ¿Qué más va a haber? Un estudio de evaluación de maquinaria y equipo. Pues tiene que hacerlo un perito especialista en la materia. ¿A manera de qué? De lo que se estableció en el contrato de compra-venta como precio de venta, realmente comprobar que realmente corresponde a valor de mercado y a su vez, pues se tiene que hacer el estudio de precios de transferencia por ese estudio de evaluación. Entonces, entonces ya tenemos dos formalidades muy importantes, que es el contrato y es el estudio de evaluación de la maquinaria y equipo. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer la actualización del contrato de servicios, porque pues ya no va a ser contrato de servicios de maquila. Supongamos que va a ser un contrato de manufactura, pues va a ser un contrato de manufactura. Si va en el caso de la fuel, como decía Nidia, pues ya no estoy prestando un servicio. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues va a ser un contrato de compraventa, pues al mayoreo, al por menor o relacionando los productos que correspondan.
Entonces, ¿qué tiene que reflejar el contrato? Pues tiene que reflejar quién va a suministrar los materiales, cuáles van a ser los precios pactados, de qué manera se va a dar cumplimiento a lo que tiene que ver con lo que es facturación, riesgo de operación, las reglas correspondientes a propiedad intelectual y responsabilidad referente a la calidad. Entonces, son parte de las formalidades que se tienen que dar. Entonces, en este sentido, la autoridad lo que va a justificar, a cuestionar será que le des la razón de ser del por qué el cambio. ¿Está sustentado económicamente? ¿Hay una razón de negocios del por qué estás haciendo este cambio? La respuesta es sí. Por eso es que hay que cumplir con esas formalidades lo más que se pueda, irnos hasta el extremo conservador. Por eso se hablaba de la fecha cierta, incluso en el nuevo contrato de manufactura, la recomendación es que también en la medida de las posibilidades se lo lleven a una fecha cierta. ¿Para qué? Para que le den esa formalidad a la operación. ¿Por qué? Porque la autoridad pues va a cuestionar, va a decir, ahora qué te voy a fiscalizar. Entonces, va a estar la parte del estudio de precios de transferencia que también va a ser un soporte importante. Entonces, ¿qué consideraciones contables y fiscales vas a tener adicionalmente? Se tiene que emitir una factura por parte del extranjero que te está vendiendo la maquinaria y equipo. Y al respecto hay una regla muy particular, que es la regla 2.7.1.16 de la resolución miscelánea fiscal, que te dice que cuando el comprobante lo emite un extranjero hay ciertos requisitos que cumplir, aunque la mayor parte de los asesores a veces decimos, mira, es del extranjero, él no tiene por qué cumplir con una normatividad mexicana, mandarlos a la goma. En este caso específico, la recomendación cambia y decimos, sabes que sí, tienes que emitir una factura en el extranjero, donde te señale tu nombre completo, venga tu RFC, venga tu domicilio fiscal, venga un detalle de todos los productos que se están vendiendo, que básicamente lo que dice la regla es que se señalen tal como si se tratara de un CFDI emitido por una entidad mexicana, que es tipo de bien, marca, modelo, número de serie, valor unitario, etcétera. Entonces, hay un tema muy importante que es el IVA. Hay un IVA por la enajenación. ¿Por qué? Porque la maquinaria y equipo estaba en territorio nacional en ese momento y por consiguiente, pues se provoca o se genera el IVA por la enajenación, ¿no? El momento de la enajenación. Entonces, aquí a diferencia que es un IVA virtual. ¿Por qué me refiero virtual? Porque tiene que ser como te lo está vendiendo un extranjero, lo tienes que retener, lo tienes que enterar en el pago provisional en el mes en el que ocurran, y a su vez vas a recuperar ese IVA, esa retención hasta el mes siguiente, porque la propia regla te dice, en el caso de materia de las retenciones, primero me las pagas y después me las generas como saldo a favor, porque va a ser un IVA acreditable, y por consiguiente ya vas a poder solicitar el IVA. ¿Qué es lo que detona la solicitud de IVA de esa retención? Se los digo porque ha sucedido en todos los casos que nos ha tocado ver en nuestra firma de transformar maquiladoras a contract. Te llega la auditoría del saldo a favor de IVA, te pide toda esta documentación que les hablé con antecedente, el estudio de evaluación, el contrato, la modificación del contrato de servicios, etcétera, te los pide. Pero hasta ahora no he tenido ningún cliente o ninguna empresa a las que hemos apoyado en estos procesos de transformación en el cual la autoridad les ha negado, simple y sencillamente por el monto del saldo a favor, pues es enorme, estás comprando la maquinaria y equipo, sí se detona una auditoría directa de la solicitud del saldo a favor, no de la operación. Tiene que haber un registro contable en el cual se registre el valor de los activos conforme al estudio de evaluación. Aquí hay que hacer, ahorita que viendo la filmina, el estudio de evaluación, los precios que establezca el estudio de evaluación deben ser los mismos precios que están en la factura emitida por el extranjero. Entonces, tiene que hacerse el registro de la retención, tiene que hacerse el registro del IVA acreditable cuando la retención pues ya haya sido pagada, etcétera. ¿Cómo determina un resultado fiscal una manufacturera por contrato? Pues como una persona moral normal, no aplica Safe Harbor, ingresos, deducciones,
no va a aplicar el beneficio de deducciones de prestaciones exentas y no va a estar obligado a la DIEMSE, porque a final de cuentas la DIEMSE es la declaración informativa de maquiladoras aplicable al Safe Harbor. ¿Cómo vamos a determinar un resultado fiscal una manufacturera por contrato? Pues como una persona, como una empresa industrial mexicana normal y nacional, régimen general de ley, no hay safe harbor, costo de ventas, no va a aplicar ningún beneficio, no va a aplicar el decreto de beneficio de deducciones adicionales, no va a aplicar DIEMSE y la diferencia con la manufacturera por contrato, la FUEL, pues que va a determinar un costo de ventas, que es otra cosa más que deducir aquellas mercancías que ya hayan sido transformadas y a su vez enajenadas a una contraparte. En materia de comercio exterior, pues realmente no se hace nada. Entonces, ¿por qué? Como les decía, al estar vigente tu permiso IMEX, pues final de cuentas hay que hacer aquí la aclaración. El decreto y el permiso IMEX es un programa aduanero y por consiguiente, pues si vas a seguir teniendo mercancías importadas de forma temporal, en el caso de las contract y en el caso de las fuel, pues vas a tener mercancías importadas de manera temporal, que a su vez, pues nada más vas a deducir la parte que enajenes. Y la cuestión de la maquinaria y equipos, pues no hay necesidad de hacer un cambio de régimen porque al final de cuentas, pues van a seguir estando importadas de manera temporal. Lo único que hay que hacer es la documentación necesaria en tus expedientes, tanto electrónicos como en los físicos, en el cual digas, pues esta maquinaria que antes estaba temporal, que no era de mi propiedad, pero me habían otorgado el derecho a uso o goce para utilizar en el proceso productivo, pues ahora pues es mía, de mi propiedad. Entonces, al final de cuentas, son de las cosas que nos ha tocado observar cuando digo, oye, y en aduana voy a tener que pagar el IVA y de la importación de temporal a definitiva, tanto de mercancías como de la maquinaria y equipo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el IMEX sigue vigente. ¿Cuándo le darías un efecto aduanero a alguna de las mercancías? Cuando por algunas circunstancias estas mercancías las vayas a enajenar en territorio nacional, o este activo lo vayas a enajenar en territorio nacional, le tendrías que dar un efecto aduanero correspondiente, pasarlas de temporal a definitiva. Las obligaciones en materia de comercio exterior, exactamente las mismas. Sigues con tu obligación de tener al día y al centavo el anexo 24, cumplir con el apartado C del anexo 24, llevar el control de los descargos del anexo 24, tener el anexo 30 con motivo de la certificación de IVA, en el cual vayas monitoreando la transmisión mensual de los reportes de saldos y movimientos. Vas a seguir con tus obligaciones en materia de la BUCEN, eso siguen vigente. ¿Por qué? Porque estos derivan del programa aduanero que les decía. Sigues con la obligación de presentar el ROAOS. Entonces, básicamente en comercio exterior no hay un cambio, más que el que les decía de los expedientes de la propiedad de la maquinaria y equipo. Vas a continuar con los pedimentos y la validación documental, vas a seguir teniendo exactamente las mismas obligaciones. Entonces, vas a seguir teniendo tus certificaciones tanto de OEA, CITIPAC, etcétera. Entonces, en materia de contratos, pues claro, vas a tener la actualización, esa sí la tienes que presentar ante la BUCEN, de que sabes que ya no es contrato por servicios de maquila, ahora es un contrato por servicios de manufactura, ahora es un contrato de compra-venta con una contraparte en el extranjero. Son de las partes de las actualizaciones que tú vas a hacer, que tendrías que cumplir en materia de precios de transferencia. Pero todo lo demás continuaría igual en el sentido de certificaciones OEA, IVA, CITIPAP. Eso no cambia porque a final de cuentas esas continuarían vigentes. ¿Qué se diferencia en el caso de una manufacturera con una fuel? Que en el caso de la fuel, pues van a poder tener inventarios, propiedad del residente, inventarios adquiridos en el extranjero,
y van a tener la posibilidad de tener inventarios en materia de mercado, adquiridos en territorio nacional. Entonces, a final de cuentas, en materia aduanera tienes que tener la identificación de estos dos tipos de inventarios. ¿Para qué? Para saberlos identificar, y de igual manera vas a tener que tenerlos identificados también en tu contabilidad, tanto el inventario que corresponde de mercancías del extranjero como de las mercancías adquiridas en territorio nacional. Nidia. Empezamos a ver cuáles son las expectativas respecto a estos modelos, ¿no? Toda esta historia que les contamos, toda esta explicación de los modelos a los que podría transicionar una maquiladora, pues deriva de lo siguiente, ¿no? De todos los beneficios que por muchos años las maquiladoras gozaron derivados de estos programas de fomento y de inversión, pues cada vez los vieron más restringidos, ¿no? Cada vez los vieron más controlados, y el mayor, ahora sí que uno de los mayores beneficios donde las maquiladoras, eran lo más atractivo para lo que es inversión extranjera, era el margen de utilidad. Repito, por muchos años las maquiladoras, con un análisis bastante válido de estudio de precios de transferencia, por muchos años las maquiladoras pudieron subsistir y determinarse como que estaban cumpliendo con esta legislación en precios de transferencia con márgenes de 3-4%, ¿no? Entonces, tanto la maquiladora cumplía con esas obligaciones y el corporativo estaba más que feliz al estar pagando este tipo de márgenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Safe Harbor? ¿Qué pasa con la modificación, con las resoluciones y reformas fiscales aplicables a partir de 2022? Pues está el tema del Safe Harbor, y con esto se detona una gran cantidad de interés de las maquiladoras de ver qué otras opciones pueden. ¿Por qué? Porque la verdad no podemos pagarlo o se nos dificulta. Incluso el corporativo está viendo irse a otros países donde la mano de obra no solo esté más barata, sino que también la legislación o los controles fiscales y aduaneros no estén tan restringidos. Entonces, esto es lo que origina todo esto. Rafael bien mencionó, al momento de considerar algún tipo de modificación, cualquier tipo de transición a otros esquemas, no nomás es revisar lo que es temas de precio de transferencia, por más que este sí haya sido el detonante, sino al momento de considerar esa transición, tenemos que ver todo lo que puede ser afectado. Ya sabemos que la transición va a afectar temas de impuestos, va a afectar temas de comercio exterior, temas de contabilidad, precios de transferencia, incluso temas administrativos, donde a lo mejor por hacer un cambio gano este beneficio, pero aumento en este tipo de responsabilidades o de funciones que antes no tenían que llevar a cabo. Entonces, por eso la necesidad de hacer un diagnóstico, ¿no? Esta solución o estos nuevos modelos no son una solución que se adaptan a todos, no, al contrario, por más que todos seamos maquiladoras, por más que todas sean empresas maquiladoras, e incluso si en el caso de que hicieran el mismo producto, cada una es diferente, ¿no? Entonces, cada que hagan un diagnóstico o cada que estén interesados en hacer esa transición, hay diferentes cosas que tienen que estar revisando, ¿no? Lo comentamos. Es revisarlo con el corporativo, es revisarlo con cada uno de sus departamentos, es revisar incluso cuáles son las expectativas de crecimiento de su corporativo para ver qué es lo que se va a hacer. Pero si nos regresamos al tema de precios de transferencia, incluso en el mejor de los casos que digas, ay, mira, ya tengo controlado, yo voy a hacer mi transición y ya ya en todas las áreas las tengo más que controladas, solo me falta el tema de precios de transferencia, que como nos lo comentan, pues ya con un estudio de precios de transferencia ya la armamos, ya la libramos, ya vamos a estar súper cómodos y ya vamos a estar pudiendo continuar con nuestro 3-4% de margen de utilidad. Ese no es el caso, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de análisis, pues se tienen que considerar varios temas, varios flujos de efectivo, cuáles son los beneficios que ganan y que pierden. Son muchísimo más funciones en temas de controles de inventario, encargadas administrativas e incluso inversiones adicionales futuras. Pero pues, ¿cuál es el problema? Que nos dicen, ay, pues ya si yo hago esto, ya entonces me quito del tema del Safe Harbor, que era lo que más me importaba, ¿no? Por el margen de utilidad tan elevado, ¿no? Ya con esto se soluciona el problema. Les quisiera decir que sí, pero pues claro que no, ¿no? En un estudio de precios de transferencia también es una obligación que se rija por la ley del ISR, ¿no? Y que
necesita ciertos requisitos para poder cumplir y que la autoridad lo pueda revisar, ¿no? Entonces, para darles una noticia que por ahí de mayo de manera muy orgullosa publica el SAT, es que en el último periodo del 2019 a 2024 se incrementa la recaudación de grandes contribuyentes por temas de precios de transferencia. Crecen más de 3 veces, crecen un 367%, ¿no? Del periodo anterior. Hay que considerar que cuando hablamos de grandes contribuyentes, pues vamos con los principales sectores de los que usualmente las maquiladoras forman parte. Estamos hablando del sector automotriz, estamos hablando del sector minero, electrónico, telecomunicaciones, entre otros, ¿no? Entonces son los que usualmente forman parte de grupos empresariales multinacionales como los que muchas de las maquiladoras forman parte, ¿no? Entonces hay que ver que hay especial atención en las maquiladoras, se mantengan en ámbito maquilador o se mantengan o hagan algún tipo de transición en temas de manufacturera de contrato o manufacturera full, porque al fin y al cabo son parte de un corporativo, ¿no? Según el último informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de 2024, actualmente se considera que hay más de 16,000 grandes contribuyentes, que si bien solo representan el 0,2% de los causantes, aún así son los que representan el 52% del total de recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, ¿esto qué se origina, no? Como les comentamos anteriormente, el desarrollo tecnológico ha sido de manera exponencial. Gracias a eso se han hecho planes y procesos en la autoridad fiscal donde pueden tener más control y más revisión que incluso no podían considerarse hace 10 años, ¿no? Sobre los contribuyentes, ¿no? Entonces, este Plan Maestro 2024, ustedes ya lo han escuchado, es algo que ha impulsado el SAT para varios temas. Es un plan que planea incrementar y ha incrementado la atención al contribuyente a temas de recaudación y temas de fiscalización. ¿Cuáles son los puntos generales que usualmente consideramos? Es que fomentan una cultura contributiva para incentivar el cumplimiento voluntario. Es decir, si también una empresa detecta algún tipo de omisión y la quiere tener una corrección, pues lo fomenta y trata de facilitarle el acceso a estas herramientas, ¿no? Acciones persuasivas para promover el cumplimiento de obligaciones y vigilancia profunda, a un incremento de auditorías considerable si lo comparamos incluso de hace 10 años, donde ahorita tienen más posibilidad de revisar de información. Hay beneficios en caso de autocorrecciones derivados de auditoría y ya pues hay áreas especializadas en materia de precios de transferencia. Entonces sabemos que el tema de tecnología e incluso ahorita el tema de inteligencia artificial ha aumentado la posibilidad de la autoridad fiscal de poder revisar, ¿no? Incluso de poder hacer ciertas cruces de información de diferentes áreas, de temas de aduanas, de temas de impuestos, de temas de declaraciones, donde pueden ellos verificar algún tipo de cumplimiento o incluso identificar algún tipo de omisión, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante, no? Cada vez estamos viendo pues más detalles, que la autoridad está un poquito más agresiva con estas posibilidades que ahora tienen para estarnos revisando, ¿no? Entonces, este programa de fiscalización implica mayor fiscalización, ¿no? Hoy en día vemos que el SAT rechaza 3 de cada 10 devoluciones de impuestos, que su recaudación en comparación incluso del año anterior ha sido muchísimo más alta, y que cuando se trata de revisar declaraciones han podido identificar de manera más fácil ciertos detalles de rechazo, como lo que son, te pueden revisar si has omitido ingreso, te puede revisar si has incorporado deducciones que no cumplen los requisitos, ya sea por temas de facturas con información incompleta, pagos realizados mediante métodos no aprobados según la norma fiscal vigente e inconsistencias en lo que son los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, estas herramientas que decimos, pues se han utilizado, claro, de manera global, ¿no? Entonces, cualquier gobierno va a querer tener un control o un poquito de regulación más concreta en lo que son las industrias que están creciendo en su país. Entonces, claro que el uso de la tecnología ha aumentado de una manera exponencial y ya forza a las empresas a querer tener un poquito más de control en todas sus operaciones, sobre todo en cambios importantes como lo que son cualquier reforma fiscal, ¿no? Entonces, para el tema de precios de transferencia, regresando un poquito, entonces nos preguntan, porque sí nos han preguntado de que, oye, pues si yo ya me salgo de este esquema,
siendo detonante el tema del Safe Harbor ya con un estudio, pues ya la armo, ¿no? Ya la armo porque antes yo hacía mis estudios, antes del 2014 yo hacía mis estudios, siempre salía muy bien con mis márgenes, entonces podría ya quitarme ese problema, pues no es el caso, ¿no? Esa época dorada que nos comentaba Rafael es que porque había una falta de revisión por parte de la autoridad sobre esos estudios. A lo mejor a lo mucho tú ponías en tus anexos 9 o en ciertas declaraciones que sí tenías, sí cumplías con tu estudio y hasta ahí, ¿no? No te revisaban los márgenes, ¿no? Pero ahorita ya hay ciertas herramientas que se están desarrollando para el cumplimiento de precios de transferencia, donde incluso a lo mejor hay manera de presentar los estudios directamente a la autoridad fiscal, o cargarlos, presentar la información de alguna otra manera donde ellos ya pueden revisar más a fondo el análisis que hace en materia de precios de transferencia. Entonces, ¿cuáles son los errores que ellos de manera más frecuente han encontrado? Hay análisis deficientes, es decir, de que, oye, pues tú me estás diciendo que tu empresa hace esto, pero lo estás comparando con otro tipo de empresas. Las funciones de tus comparables no coinciden, ni los activos, ni los riesgos, entonces como que no se están considerando ciertos elementos, ¿no? Según el criterio del SAT. También cuando hablamos del principio de ARPS, de que estamos hablando de los márgenes que existen en el mercado de la industria, de la empresa que estamos analizando, pues ahí es donde se puede dar una interpretación incorrecta. Aquí desafortunadamente el SAT pues toma ciertos criterios que a lo mejor no son tan, un poquito subjetivos, donde pueden argumentar que la negociación entre partes relacionadas no fue en condiciones comparables, ¿no? No hay un análisis objetivo, a veces se busca justificar ciertas operaciones de una manera pues un poquito incompleta, sin darle las características adecuadas que tiene que darse en cuanto a función activos riesgos, y esto pues nos debilita el resultado del análisis, ¿no? Y la posibilidad de defender esa transacción ante una revisión fiscal. Y obviamente una mala elección del método, ¿no? Muchos por ahí conocen lo que es el método de márgenes transaccionales que a veces utilizamos de manera global, sobre todo para maquiladoras en su momento, porque decíamos, no, pues esta es una transacción, solo tiene un cliente, solo trabaja para ellos, entonces podemos irnos por un análisis global, pero luego hay diferentes tipos de transacciones, otras operaciones que no se deberían de estar considerando en estos métodos, ¿no? Entonces ya la autoridad está detectando estos errores que hace 10 años a lo mejor ni siquiera los revisaba de manera profunda, solo verificaba que tuvieras utilidad, que no estuvieras omitiendo ningún tipo de impuestos y hasta ahí, ¿no? Y ahora ya hay un enfoque específico en esta área, ¿no? Entonces estamos viendo que estas auditorías cada vez son más agresivas, cada vez son más detalladas y también sale el tema del conflicto de interés. Entonces, llama la atención el hecho de que una empresa quiera revisar qué reestructura puede hacer para su beneficio, que incluso es el tema de la transición de manufactura por contrato. Entonces empiezan a tener más preocupación por el resultado que la autoridad les pueda determinar en algún tipo de auditoría o algún tipo de revisión. Entonces no están, al momento de hacer una posible transición, no significa que ya se van a quitar estos problemas, sino al contrario, pueden asumir otros tipos de riesgos con la autoridad directamente, ¿no? Entonces, y si bien hay ciertos temas que han descuidado en el control, ya sea de diferentes áreas de su empresa, puede incluso ser una banderita roja para la autoridad. Y claro, siempre está el tema para nosotros los consultores tratamos de ser muy cuidadosos en temas de independencia, pero estas auditorías sí incrementan en agresividad cuando una misma firma, pues ahora sí que realiza la planeación fiscal, elabora el tema, el estudio de precios de transferencia y lleva a cabo la auditoría. Entonces se trata de evitar eso, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ver qué servicios una consultoría les puede dar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas nacionales? ¿No? Toda la historia que también les empezamos a ver en su momento es porque lo único certero en esta vida es que puede haber cambios, ¿no? No, es muy poco probable que lo que estuvo pasando en los últimos años se mantenga, incluso que puedan cambiar, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo cómo actualmente están manejando las maquiladoras la transición al Safe Harbor, ¿no? De decir, oye, yo estaba con un APA, yo estaba con un estudio, ahorita tengo que cumplir con el Safe Harbor si es que no era la opción que habían elegido hace ya varios años, ¿no?
pero también se vienen otros detalles, ¿no? De que, oye, pues yo ya hice mi cálculo desde 2024, incluso antes, lo que me va a resultar el Safe Harbor, ¿no? Pero ahora vienen otros temas que se tienen que considerar. Viene el tema de los aranceles y la relación que hay con Estados Unidos. Estamos siempre todos muy al pendiente de lo que el gobierno de Estados Unidos, independientemente de la postura que tengan, sí está siendo un poquito disruptivo en cuanto a sobre este tipo de temas, ¿no? Hay una expectativa, de hecho hay un cambio que va a haber en el TEMEC, entonces también tenemos que estar al pendiente de eso. Sabemos que hay temas de competencia internacional, vamos a ver cuáles son los países que están o que ya tienen ya sabemos que son fuertes en temas de manufactura, pero también los que están surgiendo. Tenemos que esperar reformas fiscales, estamos hablando de que con el tema del APA, pues duramos nomás 10 años, nomás duramos 10 años, entonces también está la posibilidad de otra reforma fiscal donde nuevamente cambien estas reglas y estas resoluciones. Vamos a ver cómo fluye el comercio, ¿no? Por lo mismo de que de la potencia que es Estados Unidos en el mundo, vamos a ver si va a cambiar el flujo del comercio de manera internacional. Hay que considerar también las reformas laborales que estamos viendo ya desde hace varios años y pues posiblemente algún conflicto internacional, ¿no? Que bien a veces México pues hasta cierto punto se ha salvado de ciertos detalles de manera directa, no significa que no hemos sido afectados de una manera u otra, ¿no? Y pues ahora Rafael nos va a dar de todo lo que les hemos comentado un poquito una conclusión con el afán de que ustedes puedan ver nuevamente qué opciones tienen y si estas opciones ven que es algo viable para ustedes. Gracias, Nidia. Retomando un poquito lo que dijo Nidia en el sentido, el cambiar ya es algo infalible que me va a servir a perpetuidad y ya me aseguras que no va a pasar nada. La respuesta es no. Entonces, con base a las regulaciones que tenemos hasta ahorita, esas son las opciones viables, ¿no? Cambiar tu esquema de operación. Incluso por ahí hay una coyuntura jurídica que algunos asesores están ahorita promoviendo, que es la obtención de un APA bilateral, que entiende el APA hasta el ejercicio 2029. La verdad es que un APA bilateral pues es realmente muy costoso. Y muy engorroso porque empezar se tiene que hacer con un asesor en la parte de Estados Unidos porque se inicia la negociación en Estados Unidos y ya después se trae a México. Y entonces, pero también es una opción ahí que realmente no la quisimos mencionar, pues por lo costoso que es y lo inviable que pudiera llegar a ser, ¿no? En el sentido del costo que esto representa y lo engorroso del trámite, ¿no? La respuesta de lo que viene de la industria, la verdad es que viene más regulación. En la mañana hubo un evento aquí con COMEX relacionado con el apartado del anexo 24. Las IMEX en sí, todas, maquiladoras, manufactureras, firma manufacturera, toda IMEX, no importa cómo sea su esquema de operación, van a estar bajo el radar de la autoridad. ¿Por qué? Por un tema de comercio exterior. Como les decía, la cuestión aduanera no cambia en sí. Y entonces la autoridad ahorita tiene un focus específico y lanzado hacia las IMEX en el área de comercio exterior. Ya vimos que el inicio de la fiscalización en materia de comercio exterior, que va a ir más allá de la certificación de IVA, ¿eh? Eso se los digo y no como profeta. Pues en estos momentos muchas de las empresas maquiladoras, empresas IMEX cuidan su certificación, hacen bien en hacerlo. Pero el esquema de certificación, del tanto cuidarlo, va a quedar un poquito relegado. ¿Por qué? Porque la autoridad ya va a empezar a venir por la carnita. Entonces, ¿qué es venir por la carnita? No es otra cosa más que la médula de la industria, que es el anexo 24, apartado C. El miércoles de la semana pasada, el SAT hizo ya ingresos masivos para probar usuarios o contraseñas. No sabemos si nada más probó esto. Por ahí alguna persona durante la mañana decía que pues a él tuvo la manera de comprobar de que sí sacaron reportes de saldos del anexo 24, lo cual pues ya también es una alerta. Y en este sentido que lo que viene para la industria es esto: fiscalización electrónica, como ya lo conocíamos en el compliance tradicional fiscal de ley de impuesto de la renta, ley del IVA, devoluciones, que se van a ir a complementar con la fiscalización electrónica en materia de comercio exterior. El apartado C es el inicio de muchas cosas en materia de fiscalización electrónica. Seguramente en los siguientes semanas, a raíz de esta entrada masiva del apartado, se van a llegar cartas de invitación
atiéndanla, requerimientos, atiéndenlo, porque es el inicio de algo grande que se viene por parte de la autoridad. Para la industria viene ese focus. ¿Por qué? Porque les decía, está el antecedente, está la creencia de que la industria pues no paga impuestos y ser sinceros, de todas las empresas, no hay IMEX que no tenga sus detalles en el anexo 24 y la autoridad lo sabe, viene por esa parte. Entonces, volviendo al tema de los esquemas operativos, hay que analizar antes, hay que hacer el diagnóstico y sobre todo con la mentalidad y mente abierta de que pues esto no va a ser infalible. O se puede modificar para beneficio de la industria o se puede modificar en el sentido de que la autoridad pueda decir a establecer reglas. ¿Para qué? Para de igual manera regular de manera más estricta este tipo de esquemas de operación. Esa es la verdad de las cosas. Y adicionalmente a esto, que lo importante de todo eso es que la economía es en movimiento, la fiscalidad es en movimiento y siempre va a haber opciones diferentes para proveerle a la industria nuevos modelos alternativos para que pueda seguir operando dentro de un esquema de beneficios que le brinda la propia IMEX. Entonces, afortunadamente siento que el gobierno que está actualmente es mucho más receptivo que el anterior y entonces yo esperaría que venga una especie de impacto en cuanto a la regulación en materia fiscal, pero a final de cuentas, pues es algo que no se puede saber. Entonces, básicamente sería mi conclusión, no se cierren a no analizar otros esquemas. Una vez que determinen que quieren analizar los diferentes esquemas, hagan un diagnóstico previo y sobre todo tengan la mente abierta en el sentido de que pues eso es la solución inmediata a corto plazo y a mediano plazo. ¿Por qué? Porque la regulación fiscal aduanera pues puede cambiar. Sería lo que tenemos Nidia y yo para ustedes el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Por ahí varias preguntitas. Y yo creo que una de las primeras es, y tomando el tema que mencionabas, Rafael, en la mañana, sobre los activos fijos. Sabemos que siempre es todo un tema, los activos fijos. Entonces, si te vas a cambiar a otro tipo de los que mencionaron, los tres que mencionaron, donde tienes que deshacerte de los activos fijos, pues vuelve complejo, cuando muchas veces ni siquiera tienen las facturas originales o no los puedes identificar y todo. Y eso puede ser un tema que no pueda hacer el cambio, ¿verdad? Mira, lo primero que hay que hacer también antes de meterte a hacer, y muy buena pregunta, ¿eh? Tienes que hacer un diagnóstico, antes que todo, primero haz un diagnóstico de comercio exterior para ver cómo anda tu tema de activos fijos en materia de identificación, si realmente están todos los que dice el anexo 24 que dice que están, y si lo que dice el pedimento 1 realmente corresponde a la maquinaria y la señalización que tienes tú ahí adentro, porque puede ser muchas veces que siguen teniendo en el anexo 24 activos fijos que ya ni existen, que incluso que fueron despedazados, se hicieron chatarras o los usaron para formar parte de otros. Entonces se tiene que hacer un diagnóstico para depurar esa parte de los activos fijos y realmente que ya te quede en tu anexo 24 los que realmente contienes. Entonces, ¿qué me refiero con regularización? Darle el efecto aduanero que corresponda a lo que se le tenga que dar. Y continuando con la pregunta, pues, en términos aduaneros, ya una vez que haces la modificación de alguno de los esquemas, no tienes que hacer ninguna importación de manera de temporal a definitiva de esos activos fijos. Ok. Dice, ¿qué tipo de programa IMEX conviene para una manufacturera? ¿Maquila pura, contract, full manufacturing o híbrida? ¿Y en qué caso? Ninguno. El IMEX en realidad es uno. Ujú. Entonces, lo único que sí tendrías que identificar es que si tu IMEX es industrial y ahora vas a hacer un servicio, que es un IMEX de servicio, pues tendrías que tener una ampliación del IMEX o un nuevo IMEX que incluya que sea, ya no sea industrial, si ahora sea un IMEX de servicio. ¿Se debe presentar algún aviso o trámite ante el SAT, ANAM, al migrar de maquiladora tradicional a contract o full manufacturing? Ninguno. ¿No? Ok. Si los activos fijos... Ahora, si es un esquema reportable, si tienes que presentar, al hacer el cambio, si tienes que presentar la declaración de esquemas reportables, pero simple y sencillamente en la declaración, pues es acompañar la información que ya tienes y que el SAT, pues en un momento dado te va a solicitar.
Si los activos fijos están importados temporalmente, ¿debe cambiar de régimen al modificar el modelo operativo? No, ninguno debes de modificarlo, siguen pasando temporalmente, lo único que cambia es la propiedad. Dejan de ser de propiedad del extranjero y ahora forman parte de la propiedad de la industria mexicana. Ok. Las manufactureras pueden acceder al derecho de la zona fronteriza norte y aplicar el ISR del 20% o bajo qué Mm, requisitos. Muy buena pregunta. Para el IVA, pudieran acceder cumpliendo con los requisitos para aquellas ventas o prestación de venta de productos, que una vez ya cumplieron el efecto aduanero correspondiente, enajenes en la zona fronteriza a residentes de la zona fronteriza, ¿no? Entonces, ahí sí pudieras acceder al IVA del 8%. Sin embargo, para efectos de la ley de impuestos, para efectos del impuesto sobre la renta, el decreto de beneficios de la frontera norte dejó a la CIMEX fuera, así totalmente. En ese caso no podría acceder al decreto ni al beneficio de la tasa reducida del 20%. Ok. Dice, hay interlocución con autoridades sobre el impacto de la alza de aranceles de Estados Unidos, el Safe Harbor en ISR y los retrasos en devoluciones de IVA en la competitividad de México. Mira, te respondo por parte de los aranceles. Realmente sí hay una proyección por parte de la industria de lo que representarían para México y para la industria en sí, para la economía mexicana. Esa es la razón de ser de por qué prácticamente pues el gobierno mexicano está poniendo lo que sea de su parte, pues para que el señor Trump pues no finalmente nos vaya a establecer. Ahí nos ha Estoy llevado de contento. 90 días en 90 días. Yo creo que finalmente no va a pasar nada, pero es una media de presión política de él. Pues así le gusta hacer, así le gusta negociar, nos guste o no. En el tema de devoluciones de IVA, la regulación es algo que la autoridad presume, en el sentido de que eso lo relaciona con productividad para ellos. Creo que la productividad estaría más bien relacionada en lugar de decir he rechazado el 70% de las devoluciones, decir pues he autorizado el 70% de las devoluciones, eso me voy a ver como productivo. Ellos dicen que en el tema de los retrasos de las devoluciones están analizando lo que viene siendo en cuestiones de materialidad, la trazabilidad de las operaciones, la real existencia de los saldos a favor, y en realidad lo que yo veo, o como yo lo veo, pues son prácticas dilatorias para hacer más tardado el proceso de devolución. Si hemos visto un aumento en los requisitos de la información que te pide la autoridad a través de los requerimientos de información adicional, de repente nos empezamos a sorprender por el tipo de situaciones que nos solicitan, incluso en algunas ocasiones con ciertos servicios, fotografías antes de un mantenimiento a una planta o a una maquinaria, posteriores, bitácoras, etcétera. Pero van relacionados, ellos dicen, en función, necesito comprobar la materialidad de la operación. Y esa es la razón de ser del por qué se están tardando tanto, a razón de que pues, también la autoridad pues, no tiene dinero. Mm. Ni recursos, ¿no? Mucha gente, de gente que puede estar haciendo las revisiones, ¿no? También. Exacto. Muy bien. Dice, en un cambio de maquila, si la empresa cierra o decide revertir el esquema, ¿qué impactos adicionales deben analizarse y qué plan de salida recomiendan? No entendí muy bien la pregunta, pero entiendo que lo que me está diciendo es que si me voy a contra y me quiero regresar a Maquila, Ujú. entonces Si la ya no te empresa podría cierra, regresar a ajá, Maquila, ya no te ajá, podría sí, regresar a cierra o quiero Maquila. revertir, ajá, el cambio, O sí. sea, una vez que te vas, ya no hay cambio. Tendrías que Ya, lo empezar. que, ok. Entonces no puedes hacer, no puedes estar cambiando Mira, entre sí qué es lo que te puedes, conviene más. sí te podría regresar al esquema de maquiladora, pero ya no serías una maquiladora pura. Y al no Ok, ser una maquiladora pura, pues ya no tendría los beneficios de una maquiladora pura por el hecho de que, por la razón de la maquinaria quita. ok. Entonces, dice que no haya sido propiedad de un residente en el extranjero, que sea la regla del 70-30 y que de parte de la regla del 70-30 establece, y que no haya sido propiedad de un residente en el extranjero, una parte relacionada y todo eso. Entonces, eso te saca del esquema de maquila pura y por consiguiente de los beneficios que te brinda el régimen de maquilador. Ok. Dice, para el Safe Harbor basado en activos, ¿la base se determina con la fecha de importación del activo o con la fecha de puesta en operación el servicio?
¿Cómo documentarlo? La regla te dice que es con función de US GAAP y te habla muy específicamente de la fecha de importación según el pedimento de importación. Ok. Dice, en una venta de activos cuya propiedad, impedimento, contrato era del extranjero y pasa por la empresa mexicana, ¿corresponde cambio de régimen aduanero? Si no, ¿cuál sería el fundamento y en qué caso, en qué supuesto, si lo requieren y con qué documentación? Ya era lo que les comentábamos en un principio. El decreto IMEX es un programa aduanero, entonces está basado, y el decreto IMEX te permite la importación temporal de activos fijos. Entonces, la confusión que hay en este respecto con esta pregunta es en el sentido, es que lo relacionamos IMEX con maquiladora. Entonces, aquí que está presente, sigue siendo una IMEX. Mm. Y por consiguiente, parte de los beneficios que te brinda el IMEX es la importación temporal de las mercancías y de los activos fijos. Entonces, esa parte se mantiene. ¿Qué estás cambiando? Estás cambiando la parte del régimen fiscal basado en la ley de impuestos sobre la renta, que nada tiene que ver con la IMEX. Entonces, esa es la razón de ser del por qué no hay una importación definitiva de los activos fijos. ¿Por qué? Porque el requisito para la deducción de inversiones te dice que se compruebe la legal estancia de los Mm. activos. Entonces, ¿de qué manera compruebas la legal estancia? Con tu pedimento de importación temporal. Y entonces parte de la confusión que hay en ese sentido, entonces legal estancia significa que tengo que tener importación definitiva. Es no, porque realmente la ley de impuestos de la renta te dice, compruébame la legal estancia. ¿Y cuál es la legal estancia? Mi pedimento de importación temporal basado en el beneficio que me brinda mi IMEX. Dice, con la presión recaudatoria, ¿qué evidencias mínimas de precios de transferencia esperan hoy para Mira, operaciones maquila y parte relacionada? es una muy buena pregunta. Yo la voy a responder al principio y ya sin idea la quiere ampliar, porque lo que nos ha tocado ver ya, incluso pláticas internas que hemos tenido Nidia y yo dentro de la firma, es que a través de contabilidad electrónica, la autoridad se pareciera que agarró, no sé si a través de la IA identificó todo lo que diga parent company, cuenta intercompañía, identifica mis operaciones, según el catálogo de cuentas que yo emití, para efectos de la contabilidad electrónica. Llegaron ya requerimientos a empresas que cumplen con Safe Harbor, donde le dice, enséñame tu estudio de precios de transferencias de Management Fees. Enséñame tu estudio de precios de transferencia que donde dicen servicios administrativos, casa matriz. Oye, pero te cumplí con el Safe Harbor. Mira, el Safe Harbor es otra cosa. Esto apara la utilidad fiscal mínima en materia de la operación de maquila. Pero aquí tienes otra transacción en materia de transacción de transferencia. Entonces, de acuerdo al artículo 76 del impuesto de la renta, tú tienes que tener el estudio. ¿Dónde está? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer no deducible? Todos nos cumplo con el Safe Harbor. No, pues no puedo hacer no deducible, pero aparte te va la multa. ¿Por qué? Porque no cumpliste con la regulación en materia de precios de transferencia. No sé si quieras ampliar algo o comentar algo, ni idea. Efectivamente, creo que lo que hablamos de Safe Harbor o lo que hemos hablado de precios de transferencia para maquiladoras, pues muchos lo entienden de que, pues es toda mi operación, porque al fin y al cabo yo trabajo para un cliente, ¿no? Y todo lo que hago y todos los costos y gastos es con ellos, entonces lo junto todo, ¿no? El Safe Harbor es exclusivamente para tu operación de maquila, los costos y gastos incurridos de darles el servicio de maquila a tu corporativo, pero existen o hemos revisado o han existido otro tipo de transacciones donde dice, pues ¿sabes qué? Hay ciertos temas de servicios administrativos que me prestan o que les presto, o hay ciertos temas de nómina donde, pues hay personal de allá que trabaja aquí, personal de aquí que trabaja allá, nos reembolsamos la nómina, pero pues al fin y al cabo todo es para la misma operación, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen que cumplir con su Safe Harbor y adicionalmente han identificado que también tienen que cumplir con un estudio de precios y transferencias para transacciones con partes relacionadas que no sean su operación de maquila. Entonces, es el tema, ¿no? Revisen si ese es el caso o ciertas operaciones con su parte relacionada que ustedes en algún momento siempre dijeron, pues al fin y al cabo es lo mismo, todo va para lo mismo, puede que no sea el caso. Ok. Dice, ¿cuándo conviene explorar APA o Safe Harbor frente a un entorno de más auditorías y cruces electrónicos?
El APA ahorita, mira, Ya no el existe. APA sigue existiendo, es una figura que sigue existiendo para otro tipo de empresas, de manera nacional y mundial, ¿no? Hoy en día, ustedes ya no pueden solicitar APA. Ya si son maquiladora pura, tienen que cumplir con el Safe Harbor. Entonces, desafortunadamente, ahorita no pueden solicitar APA. Si tienen por ahí un APA al pendiente, se puede revisar o incluso desistir si así lo desean. No hay que, ¿cómo se dice? El APA puede volver a surgir, ¿no? Entonces el APA puede volver a surgir como una opción, entonces no hay que decir que ya no existe para todos, pero ese es el tema, ¿no? Siempre hay un comparativo. Muchas empresas, pues ahora sí que hace 10 años, 10 11 años, cuando se publicó la resolución perdón, la reforma fiscal para 2014 sí hicieron ese comparativo, ¿no? De decir, oye, pues que me conviene Safe Harbor o APA, ¿no? Desafortunadamente, por todo lo que nos comentó Rafael de cómo se fue desarrollando el APA y del tema del enfoque calificado para maquiladora, donde resulta que utilizaron otro tipo de metodología para determinarlo, pues no funcionó como muchos querían, ¿no? Pero ahorita ya que tenemos una idea de la metodología, pues es ahora sí que tan sencillo como decir, ok, pues aquí está un cálculo estimado de Safe Harbor, aquí está un cálculo estimado de APA, ¿no? Entonces, si hay un tema que digan, oye, estoy revisando mi APA que todavía no me dan resolución de 2024 para atrás, y estoy considerando a lo mejor desistirlo para ya mejor cumplir con el Safe Harbor, se puede revisar, ¿no? Es ahora sí que es caso por caso. Correcto. Ok. Y hablando de Bueno, la fiscalización de electrónica del Safe Harbor, ajá. hablé hace ratito y en la mañana hablamos del apartado C. Ujú. Viene en materia viene una fusión de fiscalización electrónica de comercio exterior con el impuesto de la renta a través del apartado C, a través de la DMC. Entonces, les comentaba durante la mañana que la autoridad no da un paso sin guarache y hace prueba y error, prueba y error. Seguramente ya traen el radar de qué manera a través del Safe Harbor va a poder validar saldos de inventarios, saldos de activos fijos, para hacer el cruce con qué, con lo que tú determines tu Safe Harbor. Oye, Rafa, pero en la declaración anual no viene las bases del Safe Harbor. En la declaración anual no, pero en la DMC sí. Entonces, viene seguramente hacia futuro una evolución de la DMC. ¿Para qué? Para hacer ese cruce con información del apartado C del anexo 24. Entonces, les decía, tenemos un SAT que ha avanzado tecnológicamente y que ahorita está tomando una visión de 360, porque ya no nomás verifica lo que le corresponde a él en su nivel de autoridad, sino de repente ve algunos indicios en materia de ley de seguro social, de Infonavit, de Fonacot, lo que hace, mire Fonacot, vente para acá porque creo que aquí traes tema, seguro social, vente para acá porque creo que aquí traes tema. Y entonces el SAT trae esa visión de 360 basado en qué? En su tecnología y en el avance tecnológico que ha usado y que ha utilizado durante los últimos años y que no va a dejar de utilizar. Sí. Te digo una, dice, en la adquisición de un activo, aparte relacionada, amparada con pedimento de importación definitiva, la operación queda sujeta a proceso de transferencia y debe declararse en el anexo 9 de la DIM. Sí, ¿Qué ah, perdón, no, perdón, ah, adelante, no, lo dice, ¿qué excepciones y soportes documentales se aplican? Perdón. eh, Vale, bien. Es una transacción de compra-venta de activo, entonces se considera como una transacción entre partes relacionadas, ¿no? Entonces, sí debe de tener su estudio. Usualmente el estudio se sustenta con la evaluación que comentó Rafael, o sea, hacemos un precio comparable donde se anexa la documentación, donde un perito evaluador o un tercero independiente hizo el análisis de esa maquinaria, hizo la evaluación de esa maquinaria o evaluó, y con eso se sustenta, pero sí debe de ser incluido como una transacción entre partes relacionadas si existe ese contrato de compra-venta. Perfecto. Y ya la final dice, ¿qué métricas operativas recomiendan ligar al estudio de precios de transferencia para alinear márgenes con la realidad de la planta? Eh, O ok, sea, ¿qué indicadores para que puedas estar determinando si no tienes un riesgo y si tienes que estar, o sea, para que puedas tomar una decisión rápida, ¿no? En base al estudio de precios de transferencia.
A ver, Rafa, me ayudas con esa pregunta. Creo Creo que que se lo que refiere. está preguntando Ah, de qué manera puedes validar que el margen de la transacción o el markup que te da un estudio de precios de transferencia está basado o está a valor de mercado. La realidad es que, pues, para empezar, debes de buscar un buen asesor de precios de transferencia que utilice una herramienta tecnológica que te haga la búsqueda, que le llaman ustedes los encargados de precios de comparables, se haga el análisis funcional, el análisis económico, el análisis financiero, que lo lleve a la determinación, sabes que tu margen de utilidad debe estar entre esto y esto, o tu precio de venta tiene que estar entre esto y esto. Creo que se basa en eso. Ujú. Si tú, la pregunta va relacionada, ¿cómo puedo comprobar que la métrica me dio, Los números o adecuada? márgenes en los que estoy El margen esperando. adecuada realmente pues no lo vas a poder ver porque tendrías que tener acceso pues a la base de las comparables, tendrías que tener acceso a la herramienta tecnológica y que realmente quien haya efectuado el estudio de precios de transferencia, el análisis correspondiente, haya entendido la operación de tu empresa. Ok. Muy bien, ¿no se quieren agregar algo adicional? Creo que ya se agotaron las preguntas. ¿Algún comentario o recomendación adicional? Ninguna, sería todo. Agradecemos la invitación, agradecemos su presencia de todos los asistentes y pues esperamos vernos muy próximamente con algún otro tema de precios de transferencia. Perfecto. Y cualquier duda que llegue, comentarios, nos vamos a hacer llegar. Si no sé si tengan los datos por ahí para que los puedan accesar las Creo personas que que en están. esta presentación no los pusimos, pero te los Muy bien, mandamos en la presentación para cuando les llegue el material a ustedes. Entonces ya ellos. perfecto. Ok. Y Perfecto. las que vayan llegando, pues se las hacemos llegar sin ningún problema para que los Gracias. apoyemos. Hasta Muchísimas luego. gracias, Muchas pues. gracias. Bye. muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Bye. Ok, muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de este webinar. Gracias a todas las personas que se conectaron y a quienes verán la grabación. Ese contenido quedará disponible en Incomex TV y también recibirán el enlace al correo con el que se registraron. Nuestro agradecimiento nuevamente a Rafael Rubí, a Nidia Fajardo y a Gran Thornton por ser aliados estratégicos de Incomex en estas capacitaciones. Necesitamos seguir nuestros boletines informativos y escuchar el podcast Radio Incomex para mantenerse al día en comercio exterior, contabilidad y fiscalidad. Mañana a las 10 de la mañana tendremos nuestra cápsula informativa mensual en coordinación con Banco Base, donde Fernando Castellanos presentará los indicadores económicos más relevantes para la toma de decisiones. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo evento Incomex. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.